Buenos días a todas y a todos, mi nombre es Carlota Gómez Herrera y soy investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia, donde realizo mi tesis doctoral centrada en el pensamiento de Michel Foucault. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la organización del Cuarto Congreso Internacional Nodos del Pensamiento, celebrado el 23 y el 24 de noviembre de 2023, por el establecimiento de este espacio común de pensamiento. La ponencia que hoy presento lleva por título El excedente mudo de Foucault, la muerte del Homo dialecticus y la palabra transgresiva. El propósito de esta investigación es documentar las conexiones que emergen de la interacción entre pensamiento ético y discurso literario en el marco de la episteme moderna, centrándonos de manera específica en la experiencia de la locura. En contraposición a la concepción predominante de la historia de lo humano como historia de la imagen viva de la razón, en la literatura desde Mallarmé hallamos un archivo fehaciente de los diversos rostros de la locura. La estructura no dicotómica del juicio literario no solo permite respetar la singularidad de la subjetividad, de la vivencia, sino que también representa un medio inductivo de aproximación a las prácticas humanas, actos. En 1962, mientras revisaba las pruebas de su obra sobre Raymond Roussel, Michel Foucault redactó un ensayo titulado La folie, l'absence d'ordre. En él, publicado en 1964 y posteriormente incorporado como apéndice a la reedición de su obra Historia de la locura en la época clásica, el filósofo francés retoma una vez más la compleja relación entre locura y literatura, entre discurso como grito y discurso como canto. La locura, dice Foucault, abre una suerte de reserva lacunar que al retener y suspender el sentido designa y hace ver el pliegue en el que el lenguaje y la palabra se implican de manera mutua. Esa puesta en abismo en la que se forman la una a partir de la otra a raíz de su relación todavía muda. Decir y hacer ver ese espacio ciego a la luz de la representación clásica es declarar la muerte del Homo dialecticus. Expresado con otras palabras, equivale a desplazar la experiencia de la locura para situarla en esa región peligrosa que es la de los lenguajes que se implican a sí mismos y que en realidad siempre entre ellos hay una especie de hueco lacunar, como habíamos dicho, de hueco representativo, de una imagen que nunca se sabe bien cuál es su fuente de alimentación. Esta es, sin embargo, como dice Foucault, la verdad del hombre. Un grito, alarido o vociferación, particularmente cuando es penetrante, agudo e inarticulado, en su concreción se manifiesta como un sonido reactivo ante lo real, una modulación efímera de un suspiro que rompe con la lógica del silencio y eclipsa la atención de las entidades presentes. Simmel, por ejemplo, definió el grito como el reflejo de una incapacidad lingüística ante un acontecimiento psíquico elevado. El grito abre un espacio intersticial, una hendidura visceral entre sujeto como carne y sujeto como voluntad de narrar, de narración. Es posible reconocer el grito, entonces, en su especificidad. ¿Qué caracteriza a este? Filosofía del grito podría ser también el nombre de una corriente en marcha que tiene por objeto explicar cómo el animal humano deviene a través de diferentes modos de subjetivación en lo que está siendo y de la literatura como técnica que lo reconstruye y determina mediante la palabra. Algún día, señala Foucault, Artaud pertenecerá al suelo de nuestro lenguaje y no a su ruptura, las neurosis a las formas constitutivas y no a las desviaciones de nuestra sociedad. Todo lo que hoy experimentamos bajo el modo del límite o de la extrañeza o incluso de lo insoportable habrá alcanzado la serenidad de lo positivo, su lugar. Y lo que para nosotros designa actualmente ese exterior podría muy bien ser que un día nos designara a nosotros. Cierro cita. La palabra es también una práctica tecnológica del yo que da forma a la expresión agónica y salvaje del grito, una de las expresiones más vivas de la experiencia de la locura. El lenguaje de la literatura no se define por lo que dice ni tampoco por las estructuras que lo hacen significante, sino por el vacío que abre con la doblez que representa. De ahí el paralelismo, el aire de familia que mantienen las formas verbales escribo, deliro, el parentesco entre literatura y locura.
En los primeros compases de la década de los 70, la literatura tejía sus hilos de manera intensa en la obra de Michel Foucault, marcando una época prolífera donde las palabras de Borges, Sade, Blanchot, Flaubert, Kafka, Artaud y otros se entrelazaban con la mente del filósofo. Este periodo se manifiesta con claridad en sus escritos comprendidos entre 1962 y 1970, plasmados en obras fundamentales como Las palabras y las cosas, El pensamiento del afuera, Lenguaje y literatura, Raymond Roussel. Explorar este riquísimo periodo nos permite sumergirnos en la esencia misma de su reflexión filosófica, donde la intersección entre filosofía y literatura adquiere una dimensión relevante. Entre las páginas de las reediciones de Die Écrit se despliegan conferencias que revelan el pulso intelectual de la época, tal como la provocadora que es un autor, en escritos como Prefacio a la transgresión, El lenguaje al infinito, etc. En todos ellos se vislumbra el diálogo constante entre la filosofía y la literatura, construyendo puentes entre el pensamiento y la creación literaria. La obra de Foucault en su totalidad respira el aire del ambiente intelectual francés en el que se gestaron sus textos. Cada palabra impresa lleva la impronta de un contexto en ebullición donde las ideas y las corrientes literarias se fusionaban, influenciadas por las declaradas figuras literarias como Bataille y Blanchot. Este caldo de cultivo intelectual se manifiesta no solo en sus reflexiones filosóficas, sino también en la resonancia de sus palabras con las experimentaciones literarias de la redacción de Tel Quel y del grupo Nouveau Roman. Así, sumergirse en este periodo es sumergirse en un calidoscopio de influencias y convergencias donde en Foucault la literatura se convierte en un faro iluminador, o más bien cegador, para la reflexión filosófica y viceversa. Foucault se erige como un puente entre dos mundos aparentemente dispares, demostrando que la filosofía y la literatura no solo pueden coexistir, sino también enriquecerse mutuamente. La denominada novela nueva se presenta no tanto como una ruptura radical, sino como una depuración extrema de la novela tradicional. En todos sus componentes destaca una característica común, la renovación formal del relato literario y una obsesión por el lenguaje y su capacidad, o falta de ella, para representar la realidad. En efecto, este movimiento literario busca una renovación a través de un empobrecimiento expresivo deliberado, renunciando a las formas que se consideran híbridas o superadas en las novelas. Entre los escritores que conforman este movimiento se destaca la figura de Grillet, considerado el fundador y primer teórico de esta corriente. En armonía con esta, los análisis literarios de Michel Foucault no buscan simplemente cuestionar las estructuras convencionales, sino que se plantean como un contrapunto a la obra clásica. En este sentido, buscan reconstruir el privilegio clásico y restituir la primacía a la experiencia del lenguaje literario por encima del discurso. Las reflexiones filosóficas sobre la literatura de Foucault no buscan cuestionar las divisiones establecidas en el conocimiento y el discurso, sino que también buscan generar un efecto refractario al discurso dominante. Sin embargo, estas reflexiones sobre la literatura presentan características distintivas en comparación con cualquier estudio literario convencional. Se centran de manera especial en lo que se denomina la experiencia del lenguaje. La reflexión se acota a la escritura literaria, el acto mismo de escribir, que se desdobla, se multiplica y se recoge sobre sí mismo en la escritura. Este enfoque orienta todo el pensamiento filosófico hacia el propio signo escrito y cómo éste se despliega infinitamente en la literatura. La obra literaria entonces se entiende como una manifestación enigmática del lenguaje donde éste adquiere un tenor y espesor propios. Es esta la peculiaridad de la reflexión Foucaultiana sobre la literatura. Retorna su pensamiento hacia el lenguaje a través de la literatura y observamos que sus textos dedicados al lenguaje y la literatura son crónicas de experiencias en las cuales el propio lenguaje se representa, cito, como la distancia fecunda respecto de sí que le da que decir. Lenguaje se dice lenguaje. En este enfoque, la experiencia del lenguaje no se limita a considerarlo como un mero instrumento de acceso o una superficie de reflexión para ciertas experiencias. Más bien, las experiencias se realizan en el lenguaje mismo. Es crucial destacar que el análisis del lenguaje según Foucault
no se reduce a lidiar con estructuras lingüísticas específicas ni con narrativas o ficciones particulares, porque más bien implica la capacidad de pensar al sujeto como hablante con este ser singular, difícil y profundamente ambiguo que se denomina lenguaje. En otras palabras, se trata de explorar cómo la conexión íntima y dinámica entre individuo y lenguaje es más estrecha que nunca, entendiendo que éste no es solo una herramienta de expresión, sino que se constituye como una dimensión especial y activa en la experiencia y comprensión humanas. La literatura se convierte en el escenario donde este desdoblamiento y multiplicidad del lenguaje se manifiestan de manera elocuente. Cada obra literaria se percibe como un espacio donde el lenguaje se expone, se reta a sí mismo y al mismo tiempo revela las complejidades inherentes a la condición humana. Por tanto, las reflexiones Foucaultianas sobre la literatura trascienden las convenciones tradicionales y nos invitan a explorar las profundidades de la relación entre el ser humano y el lenguaje y a comprender cómo esta relación se despliega en la riqueza infinita de la expresión literaria.